Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, tengo algo realmente especial preparado para ustedes. Vamos a hablar de esas series turcas que si todavía no las has visto, tienes que ponerlas en tu lista sí o sí. Y lo mejor de todo son series dobladas al español, para que no te pierdas ni un solo detalle de estas historias que te robarán el corazón. He estado investigando, viendo trailers, leyendo reseñas, todo para traerte una selección de las 13 series turcas que considero imperdibles y que estarán dando de qué hablar en 2025. Ya sé que todavía falta, pero créanme, estas series tienen una calidad y un enganche que las harán perdurar en el tiempo. Así que prepárense un té, acomódense en el sofá y vamos a descubrir juntas estas joyas turcas. Y antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan explorando conmigo este universo de series y películas, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos allá. Empecemos con una serie que, si eres fan del drama y las historias de amor complicadas, te va a encantar, Amor Eterno. Esta serie es un clásico, pero sigue siendo tan relevante y emocionante como el primer día. Cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada. Las diferencias sociales y las intrigas familiares los separan, pero el destino siempre encuentra la manera de volver a unirlos. Prepárense para llorar, reír y sufrir con estos personajes que te tocarán el alma. La química entre los protagonistas es simplemente mágica. La siguiente en mi lista es Mujer. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones. Sigue la vida de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños en medio de la pobreza y la adversidad. Es una historia de resiliencia, de fuerza femenina y de la importancia de la familia. Mujer te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la superación personal. Prepárate para emocionarte profundamente con cada episodio. Ahora vamos con una serie que ha causado furor en todo el mundo, Erkenci Kuş. Esta es una comedia romántica que te sacará miles de sonrisas. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Es una serie fresca, divertida y llena de situaciones cómicas. La química entre los protagonistas es explosiva y te mantendrá enganchado desde el primer momento. Si buscas algo ligero y entretenido, Erkenci Kuş es tu opción ideal. Continuamos con El Sultán. Esta es una serie histórica que te transportará al Imperio Otomano. Cuenta la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. El Sultán es una producción impresionante con un vestuario y una ambientación espectaculares. Si te gusta la historia y el drama, esta serie te encantará. La quinta serie en mi lista es Madre. Esta serie es un remake de una serie japonesa y cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que descubre que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep decide huir con Melek y convertirse en su madre adoptiva. Madre es una serie muy emotiva y conmovedora que te hará reflexionar sobre la maternidad, el maltrato infantil y la importancia de proteger a los niños. Siguiendo con las series que te tocarán el corazón, tenemos Erkay. Esta serie es un drama romántico con toques de venganza. Sigue la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca venganza contra su familia. Sin embargo, a medida que se conocen, Miran empieza a cuestionar sus motivos y a enamorarse de Reyyan. Erkay es una serie llena de pasión, intriga y giros inesperados. Prepárate para sufrir con los personajes y para desear que su amor triunfe. Ahora vamos con una serie que combina drama, acción y misterio, Kukur. Esta serie se centra en una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. La familia Kokobali tiene sus propias reglas y su propio código de honor. Sin embargo, su poder se ve amenazado cuando un nuevo grupo criminal llega al barrio. Kukur es una serie adictiva con personajes complejos y una trama llena de suspense. La octava serie en mi lista es Sila. Esta serie cuenta la historia de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su hermano. Sila se ve obligada a vivir en un entorno rural y conservador, donde lucha por mantener su independencia y por encontrar la felicidad.
Sila es una serie que denuncia el matrimonio forzado y la opresión de las mujeres. La siguiente serie es Medcezir. Esta es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por una familia adinerada. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y con una vida aparentemente perfecta. Medcezir es una serie juvenil con drama, romance y mucha música. Casi llegamos al final de nuestra lista, y ahora tenemos Icerde. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento. Sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que se convierten en policías. Sin embargo, uno de ellos trabaja encubierto para la mafia. Icerde es una serie llena de giros inesperados, persecuciones y tiroteos. Si te gusta la adrenalina, esta serie es para ti. La 11ª serie es Intersection. Esta serie cuenta la historia de tres personas cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada. Ali Nehat es un empresario exitoso que está obsesionado con los coches de carreras. Naz es una pediatra idealista que está casada con Murat, un ambicioso cirujano. Intersection es una serie que explora temas como el amor, la ambición y el destino. Penúltima serie, pero no menos importante, Fatmagul. Esta serie es un drama muy intenso que aborda el tema de la violación. Fatmagul es una joven que es violada por un grupo de hombres y lucha por reconstruir su vida. Fatmagul es una serie muy emotiva y conmovedora que te hará reflexionar sobre la violencia sexual y sus consecuencias. Es una serie que impactó a la sociedad turca y que generó un debate importante sobre el tema. Y llegamos al final de nuestra lista con Aşk Laftan Anlamaz. Esta es una comedia romántica que te sacará muchas risas. Sigue la historia de Hayat, una joven que finge ser otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el jefe de la empresa, que es un hombre serio y distante. Aşk Laftan Anlamaz es una serie fresca, divertida y llena de situaciones cómicas. Si buscas algo ligero y entretenido, esta serie es perfecta para ti. Y ahí las tienen. Mis 13 series turcas imperdibles y que estoy segura, estarán dando de qué hablar en 2025. Espero que esta selección les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están dobladas al español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos explorado 13 increíbles series turcas dobladas al español que ofrecen una variedad de géneros y emociones. Desde dramas románticos llenos de pasión hasta series históricas épicas y comedias ligeras, hay algo para todos los gustos. Espero que esta lista les sirva de guía para descubrir nuevas historias y personajes que los cautiven. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido de inspiración para su próxima maratón de series. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus recomendaciones y saber qué series les gustan más. Compartan sus experiencias y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima.